Mi madre se rió. Nunca tendrás una casa como la de tu hermana. Mi hermana se burló de mí. Estás celosa, ¿verdad? Me llamo Liliana Quiroga y solía pensar que el silencio me mantenía a salvo. Pero esa ilusión se hizo pedazos el día que abrí la gran puerta de caoba de mi propia mansión, sosteniendo una tetera de porcelana, y vi cómo la mandíbula de mi hermana Jimena caía en cámara lenta. Ella se había pasado el último año burlándose de mí por seguir alquilando. No dije una palabra. Solo sonreí y le serví el té en la isla de mármol de la cocina que ella jamás imaginó que me pertenecía. Todo comenzó en un cementerio. El frío tenía un filo húmedo y cortante que se deslizaba por mi nuca mientras estaba de pie junto al ataúd. La lluvia de octubre no había cesado ni una sola vez, como si el cielo mismo no pudiera contener su dolor, incluso cuando yo sí podía. La multitud era pequeña. Familia, algunos viejos compañeros de trabajo de papá, unos cuantos hombres de traje gris de su logia masónica. Pero yo me sentía sola en medio de todos ellos. No vestía de negro. Llevaba un gris carbón, el color de la ceniza, de las cosas que se quemaron hace mucho tiempo. Mamá estaba a mi lado, una estatua de desaprobación, con un abrigo a medida y un lápiz labial que, de alguna manera, no se había corrido. Sus palabras eran silenciosas pero hirientes. Él siempre te mimó hasta el final. Mi garganta se cerró. Miré hacia el frente, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Jimena, mi hermana mayor por 2 años y autoproclamada reina de las decisiones prácticas, estaba detrás de nosotras con su esposo, aferrando un paraguas sobre ella como si fuera un trofeo. Se inclinó lo suficiente para que su voz se escuchara. Buena suerte pagando el alquiler este mes, Lili, dijo dulcemente, lo suficientemente alto para que la pareja detrás de nosotras se estremeciera. Me mordí el interior de la mejilla tan fuerte que sentí el sabor a sangre. No les daría mis lágrimas. No aquí. No delante de todos. Ni siquiera por él. Ni siquiera por papá. Mis dedos se apretaron con fuerza alrededor del pequeño ramo que había traído. No eran rosas, sino hortensias, azules como la corbata que llevaba cuando me enseñó a conducir. Me arrodillé lentamente y coloqué las flores sobre la tapa lacada del ataúd. Estoy bien, papá, susurré tan bajo que solo la tierra bajo nosotros lo escuchó. Aunque ellos aún no lo sepan. Al levantarme, una ráfaga de viento atrapó mi abrigo y lo abrió de golpe. Y por un breve segundo, vi el brillo de mi reloj, un regalo de un CEO para el que una vez rediseñé una línea de productos. No era ostentoso, solo de alta calidad y sutil, como yo. Los ojos de mi madre captaron el destello y se entrecerraron, pero no dijo nada. El sacerdote continuó con los ritos mientras la lluvia golpeaba los zapatos lustrados y los paraguas se movían con la brisa. Apenas escuché las palabras. Mi pulso rugía en mis oídos. No se turbe vuestro corazón, decían, pero el mío lo estaba. Quería gritar, llorar, golpear el barro. En cambio, me quedé quieta porque la dignidad era lo único que no podían quitarme. Jimena se inclinó una vez más cuando la multitud comenzó a dispersarse. Probablemente estarás de vuelta en la habitación de huéspedes de mamá para Navidad, dijo. Solo no esperes que ella cocine. Me giré lentamente hacia ella, con los ojos secos y agudos. No tengo hambre, dije con voz uniforme. No de lo que ninguna de ustedes sirve. Su boca se contrajo, sorprendida de que respondiera, pero aún parecía engreída. Siempre has sido demasiado sensible, añadió mamá, pasando por mi lado hacia el coche que las esperaba. Por eso nunca durarás ahí fuera. Vi sus espaldas desaparecer a través de la niebla y el cielo gris hueso. Mis dedos, aún apretando el programa funerario empapado, temblaban. Ellas no sabían lo que yo estaba construyendo. Aún no. Pero algún día, entrarían en una habitación en la que asumían que yo no encajaba y se darían cuenta de que era mía. El funeral había terminado, pero la verdadera actuación apenas comenzaba. De vuelta en la vieja casa colonial de piedra en Armore, mi hogar de la infancia convertido en campo minado psicológico. El aire adentro estaba tan frío como en el cementerio, menos la lluvia. La calefacción estaba técnicamente encendida, pero nunca parecía llegar a las habitaciones que importaban, especialmente no a la cocina, donde toda la calidez había sido reemplazada por juicios y simpatía enlatada.
Jimena se había quitado las botas en cuanto entramos y ahora presidía la sala de estar, equilibrando una copa de vino con una mano y la rodilla de su esposo con la otra. Yo me quedé cerca de la puerta, todavía húmeda por la lluvia, con un plato de papel con ensalada de papa ablandándose en mi mano. Me alegro tanto de que decidiéramos no enterrar a papá junto a la abuela Irene, le decía Jimena a la prima Daniela. Ese cementerio está prácticamente bajo el agua, nada elegante. Nadie quiere un funeral en un pantano. Daniela soltó una risita incómoda. Yo no. Me deslicé hacia la cocina, esperando encontrar un rincón tranquilo donde nadie necesitara que comentara sobre el color del ataúd o la cazuela. Pero incluso la cocina, la única habitación que una vez reclamé como segura, no era un refugio. Las escuché antes de que me vieran. Es que nunca logró organizarse como lo hizo Jimena, decía mamá, con voz baja pero punzante. Liliana siempre persiguió ideas. ¿Ideas? Hizo eco la tía Catalina, divertida. Mamá suspiró como si estuviera soportando una carga. Sigue en algún apartamento de alquiler en... ¿Dónde es de nuevo? ¿Esa parte industrial de Manayún? Eso creo, dijo Catalina. Sí, eso. Todo lo que habla es sobre experiencia de usuario y estrategia de producto como si eso significara algo para la gente con trabajos reales. Jimena ya está hablando de comprar una segunda propiedad. Ella siempre ha tenido esa mente práctica. La risa fue suave y afilada, como el tintineo de los cubiertos. Me quedé congelada junto a la despensa, con el corazón latiendo en mis oídos. No me habían visto. O tal vez sí y no les importaba. Ambas opciones dolían. Di media vuelta, volví al pasillo y saqué mi teléfono como si acabara de vibrar. Perdón, murmuré a nadie en particular. Llamada de trabajo. Nadie hizo preguntas. ¿Por qué lo harían? Para ellas, yo era la inestable, la soñadora, el alma errante que necesitaba excusas para evitar a la familia. Salí al crepúsculo gris y caminé unos pasos por el sendero de piedra, lo suficientemente lejos para poder respirar. El aire húmedo se pegaba a mi piel, pero no me importaba. Mi teléfono no había vibrado. Nadie llamaba. Simplemente no podía soportar otro segundo en esa cocina. Experiencia de usuario, murmuré con amargura, imitando el tono de mi madre. Como si eso significara algo. Quería gritar. Significa que rediseño sistemas para que la gente no tire sus teléfonos por la ventana. Significa que gano más dinero que Jimena y su esposo juntos. Pero no lo hice. No lo haría porque ese no era el plan. El plan era mantener la cabeza baja, trabajar en silencio, dejar que siguieran pensando que sabían quién era yo, y luego, un día, mostrarles que no me conocían en absoluto. Miré el césped mojado, los arbustos crecidos que Jimena una vez me había culpado de descuidar durante un verano que estuvimos castigadas juntas. Siempre fue más fácil elegirme a mí como la desordenada, la poco práctica, porque así no tenían que lidiar con la verdad. La verdad era que yo era la que había sobrevivido. No solo a la muerte de papá, sino a años de ser minimizada, criticada y silenciosamente descartada. La verdad era que yo era quien había encontrado una salida, aunque ellas no pudieran verla. Y no iba a romper esa ilusión todavía. Entré de nuevo, tranquila y con el rostro inexpresivo. Jimena captó mi mirada cuando pasé por la sala de estar nuevamente. Te perdiste la historia de Daniela sobre la confusión en el funeral de sus vecinos, dijo, sonriendo dulcemente. Honestamente, es probablemente bueno. Nunca te gustaron las historias de la gente. La miré, a la forma en que sostenía su copa, el meñique ligeramente levantado, a la forma en que nuestra madre le sonreía como si fuera un espejo colocado perfectamente. No, dije suavemente. No del tipo que tú cuentas. De todos modos. Inclinó la cabeza, formando un pequeño ceño fruncido, pero no me detuve. Caminé directo a la puerta principal. ¿A dónde vas? Llamó mamá detrás de mí. Tengo una fecha límite, dije sin voltear. Cosas de trabajo. Escuché a Jimena murmurar, por supuesto que sí. Pero no me importó. Mi mente ya estaba girando. Querían creer que estaba fracasando.
Que lo hicieran. Querían creer que no podía permitirme una casa. Perfecto. Verían la verdad lo suficientemente pronto, y no a través de una hoja de cálculo o un sermón. No, la verían cuando cruzaran mi puerta hacia una vida que nunca pensaron que yo podría construir. Y cuando llegara ese día, no necesitaría explicar ni una sola cosa. Solo serviría el té y dejaría que las paredes hablaran. El olor a comida para llevar fría y café quemado se convirtió en el aroma de mi santuario. Mi apartamento, encajado entre un salón de tatuajes y una polvorienta tienda de antigüedades en Rosborough, era pequeño, apenas 75 metros cuadrados. Pero tenía algo que nadie en mi familia me ofreció jamás: paz. Aquí, nadie ponía los ojos en blanco cuando hablaba de tecnología. Nadie se burlaba de mí por soñar demasiado grande o demasiado tiempo. No había golpes murmurados durante el desayuno, ni bufidos de labios apretados de Jimena al otro lado de la mesa. Solo yo, mi portátil y el zumbido silencioso de la posibilidad. El primer lunes después del funeral de papá, entré en mi oficina en Aerotes, la firma de software donde había sido estratega de producto de nivel medio durante 4 años, y pedí tomar 3 nuevas cuentas. Nadie preguntó por qué. Asumieron que el dolor me hacía inquieta. Tal vez lo hizo, pero también me hizo despiadada con mi tiempo, mi energía, mi paciencia. Mientras mis compañeros de trabajo fichaban a las 6, yo me quedaba. Mientras ellos se desconectaban los fines de semana, yo me servía otra taza de café y me susurraba a mí misma: solo un poco más. Tenía una hoja de cálculo pegada sobre mi escritorio titulada Pista hacia la libertad. Nadie sabía lo que significaba. Pensaban que yo era peculiar, motivada, un poco intensa. No sabían que tenía un objetivo, un prototipo de producto propio, una presentación que estaba refinando como si fuera el Evangelio, y una visión que no iba a explicar hasta que fuera innegable. Me perdí cumpleaños, rechacé happy hours, viví a base de barras de granola y dumplings de microondas. Dejé que todos pensaran que simplemente estaba trabajando duro. Lo que estaba haciendo era construir mi salida. Solo vi a mi familia 2 veces ese año. Una vez en Acción de Gracias, donde Jimena actualizó a todos sobre su nuevo puesto en banca hipotecaria mientras llamaba a lo mío seguir en tecnología haciendo esas cosas de usuario. Y una vez en Pascua, donde mamá le regaló una agenda de cuero con monograma y me dijo: tal vez tú consigas una también cuando tengas clientes. Sonreí educadamente. Nunca preguntaron qué estaba haciendo realmente. Ni una vez. Y nunca me ofrecí a contarlo, porque el silencio es más poderoso de lo que nadie piensa cuando eres tú quien tiene la verdad. Fue en una húmeda tarde de julio en un bar en la azotea del centro de la ciudad donde todo cambió. Una cena de equipo semi-obligatoria. Casi no voy, pero me forcé a ponerme un blazer y tacones y me dije que el champán sabría mejor cuando te lo has ganado. La puesta de sol pintaba el horizonte de naranja magullado y oro. Mis compañeros de trabajo zumbaban alrededor de vasos altos y pequeñas hamburguesas, riendo sobre fallos de aplicaciones y llamadas incómodas con clientes. Yo estaba cerca de la barandilla, dejando que la brisa refrescara mi nuca. Entonces Gregorio, mi jefe, un hombre decente con debilidad por los pretzels suaves y los plazos brutales, hizo sonar su copa. Quiero proponer un brindis, dijo. Por alguien que ha tomado cada proyecto caótico este año y lo ha convertido en oro. Liliana Quiroga, te has ganado esto. Todos, conozcan a nuestra nueva vicepresidenta de producto. Mi equipo estalló en vítores. Alguien abrió una botella demasiado pronto y el champán hizo espuma sobre el borde como una celebración que no podía esperar. Sentí el calor subir a mis mejillas. Sonreí. Gregorio se volvió hacia mí. Di unas palabras. Tomé la copa, la sostuve lo suficiente para que la espuma se asentara y dije en voz baja: gracias. He estado trabajando en algo. Eso fue todo, porque no se trataba del título. Se trataba de lo que el título me compraba. Espacio, autoridad, confianza y capital suficiente para finalmente lanzar lo que había estado planeando. Esa noche, mientras el equipo bailaba y bebía y tomaba fotos borrosas del horizonte, me escabullí temprano, bajando en el ascensor con una copa medio vacía y el corazón lleno. De vuelta en mi apartamento, me quité los tacones, me puse mi sudadera gastada y abrí mi portátil. Subí mi prototipo beta a un servidor privado.
Luego susurré mi mantra nocturno una última vez, pero esta vez sonreí al decirlo, solo un poco más. El día que mi vida entera cambió fue silencioso. Sin confeti, sin corchos de champán, sin banda de música para señalar que había cruzado algún umbral invisible hacia el tipo de éxito que solía parecer mítico. Solo estaba yo, un bolígrafo y una pila de documentos de cierre tan gruesa que el abogado bromeó diciendo que deberíamos cobrarle alquiler a los papeles. La oficina estaba en la zona antigua de la ciudad, anidada entre una tienda de bagels veganos y una galería de arte que no había abierto a tiempo en 3 años. Las ventanas de piso a techo dejaban que el sol bajo de invierno se derramara sobre la mesa de conferencias de nogal pulido. Afuera, el frío de enero mordía los adoquines, pero adentro yo estaba cálida. No solo por la calefacción, sino por el conocimiento de que lo había hecho. Había construido algo real. Y alguien había pagado una cantidad ridícula de dinero para poseerlo. Me senté frente a 2 trajes de Pendra Solutions. El tipo de hombres que hablaban en acrónimos y solo sonreían cuando lo hacían los abogados. No sabían que había construido mi plataforma en una mesa plegable en un estudio. No sabían que había hecho sesiones de depuración a las 3 de la madrugada después de jornadas laborales de 12 horas, o que había financiado toda la prueba beta con mis ahorros y saltado compras de supermercado para pagar a los probadores de UX. Todo lo que sabían era que mi producto funcionaba. Era elegante, escalable y exactamente el tipo de adquisición que los hacía parecer brillantes ante sus accionistas. Nos dimos la mano. Deslizaron la página final a través de la mesa. Felicidades, señorita Quiroga, dijo el más alto, tratando de sonar casual. Una salida bastante impresionante para alguien que estaba bajo el radar. Sonreí y firmé mi nombre. Ese es un poco el punto. Para las 3 de la tarde estaba hecho. Así de simple, ya no era Liliana Quiroga, la inquilina. Era Liliana Quiroga, fundadora de Cura, una interfaz de IA de tecnología limpia que ahora tenía una nueva empresa matriz y una etiqueta de precio de 7 cifras adjunta a su nombre. No envié mensajes a nadie de inmediato. No publiqué nada. Ni siquiera llamé a Mariana todavía. Simplemente caminé lentamente por las calles empedradas, dejando que el frío picara mis mejillas y la verdad se asimilara. No más mantres, no más, solo un poco más. Había llegado. Más tarde esa noche, me encontré con Mariana, mi mejor amiga desde nuestros días en la Universidad de Temple, en un pequeño bistró tranquilo en Rittenhouse. Ella siempre había sabido que yo tramaba algo, pero yo había mantenido las cartas ocultas. Ella tenía un don para TikTok y para contar chismes, y yo necesitaba esto fuera de la red. Así que dijo después de que hubimos ordenado, entrecerrando los ojos sobre su copa de vino. Estás radiante. ¿Qué pasó? ¿Nuevo hombre o nuevo dinero? Tomé un bocado de pan y la mantuve adivinando el tiempo suficiente para que me pateara la espinilla debajo de la mesa. Cerré un trato hoy, dije finalmente. Pendrax compró el producto que he estado desarrollando. Mariana parpadeó. Espera, ¿lo compraron? Asentí. ¿Como por acciones? No. Compra total. Efectivo y acciones. Se inclinó, sus pendientes captando la luz de las velas. Liliana Quiroga, ¿me estás diciendo? Bajó la voz. ¿Que eres rica? Sonreí y me encogí de hombros. Te estoy diciendo que dividiremos el postre. Casi gritó. Más te vale estar bromeando. Simplemente alcé mi copa a la paciencia. Ella se rió, parpadeando rápido, y se recostó en su silla, sacudiendo la cabeza. Chica, susurró. Eres rica. No dije nada por un largo segundo, luego. Mantengámoslo entre nosotras. Porque ya sabía lo que iba a hacer a continuación, y necesitaba mantenerse en silencio. 2 horas más tarde, estaba en casa en mi apartamento, sentada con las piernas cruzadas en el suelo junto a mi viejo radiador con una computadora portátil encaramada en una caja de cartón que nunca desempacé. El edificio crujía con sus habituales gemidos invernales. El papel tapiz todavía se pelaba sobre la ventana. El calentador se ahogaba como si fuera a rendirse por completo, pero no me importaba porque en mi pantalla estaba el listado que había guardado hace 6 meses.
una mansión de piedra de 500 metros cuadrados en Chestnut Hill. Cubierta de hiedra, techo de pizarra, con un jardín que se enroscaba como un secreto alrededor de la parte trasera. Puertas francesas, despensa de mayordomo, un solarium con azulejos azul pálido que me recordaban a las hortensias que dejé en el ataúd de papá. Esa casa había permanecido en el mercado más tiempo de lo esperado. Demasiado grande para familias, demasiado vieja para desarrolladores, demasiado mantenimiento para jubilados. Perfecta para mí. Abrí el archivo encriptado que contenía la información bancaria de mi trato. Luego redacté una oferta anónima en efectivo por el precio total de venta, más lo suficiente por encima para hacer que el vendedor dejara de pensar y comenzara a firmar. Eran las 3:42 de la madrugada cuando el correo electrónico de confirmación llegó a mi bandeja de entrada. Oferta aceptada. Cerré la computadora portátil y me recosté contra el radiador. En algún lugar, Jimena probablemente soñaba con azulejos para el salpicadero de su condominio. Y mi madre probablemente estaba reescribiendo una lista mental de compras con cupones. Ninguna de ellas sabía lo que acababa de hacer. Y no estaba a punto de decírselo. Aún no. Que sigan pensando que estaba alquilando. Que crean que estaba persiguiendo sueños. No solo compré una casa. Compré el tablero en el que habían estado jugando sus juegos de poder. Y pronto las invitaría a tomar el té. 3 semanas después de comprar la mansión, estaba sentada en la cocina de mi madre nuevamente. Las mismas cortinas florales descoloridas, la misma taza astillada con la mejor cocinera del mundo mintiendo irónicamente en el costado. No le había dicho nada. Ni sobre la promoción, ni sobre el trato, y definitivamente no sobre la casa. Ella todavía creía que yo estaba en mi pequeño alquiler sobre ese bar con el ruido, y no la corregí. Algunas verdades merecen llegar usando tacones. Simplemente no entiendo por qué estás arrastrando los pies, dijo, cortando una pera magullada y dejándola caer en un tazón astillado. Tienes 32 años. ¿No es hora de echar raíces? ¿O sigues en esa fase donde piensas que la libertad significa pobreza? Removí mi café lentamente, dejando que el remolino de crema me diera algo que mirar además de sus ojos. No estoy lista para comprar, dije. Todavía estoy pensando en lo que quiero. Típico, murmuró. Jimena lo sabía a los 26. Justo a tiempo, Jimena entró en la habitación llevando una bolsa de rollos de masa madre como si estuviera entregando ofrendas sagradas. Su abrigo estaba abierto, el cabello rizado, las gafas de sol empujadas en su diadema perfectamente lisa. Sonrió, besó a mamá en la mejilla y se volvió hacia mí con esa misma vieja condescendencia brillante. Traje de los buenos, dijo. No te preocupes, Lily. Me aseguré de que hubiera uno para ti. Oh, dije ligeramente. Gracias. Mamá aplaudió. Siéntense, ambas. Tengamos una pequeña celebración. ¿Por qué? Pregunté, sorbiendo mi café ahora frío. Jimena mostró sus dedos con manicura. Mi oferta fue aceptada. Conseguí la casa en Devon. 3 habitaciones, 2 baños y medio, concepto abierto, todo. Nevera de vinos empotrada. Te vas a morir cuando veas el armario. Eso es maravilloso, dije, sonriendo. Felicidades. Gracias, dijo ella, sacudiendo su cabello. Y una vez que esté instalada, tal vez finalmente puedas decir que has estado dentro de una casa real. Se rió de su propia broma y se volvió hacia mamá, quien se rió con ella. Yo solo removí mi café de nuevo. La taza era una de las viejas de mamá. Descolorida por el lavavajillas, una pequeña astilla en el asa. Familiar y ordinaria. Por supuesto, dije suavemente. Me encantaría ayudarte a instalarte. Jimena pareció levemente sorprendida. ¿De verdad? Dijo. Eso es dulce de tu parte. Puedes ayudar con las cajas, tal vez flores para la entrada. Sabes, tengo buen ojo para los espacios acogedores. Recuerdo eso, dijo mamá, todavía cortando fruta. Siempre te encantaba hacer fuertes cuando eras pequeña. Nunca superaste eso realmente, ¿verdad? Seguí sonriendo.
Supongo que no. Pasaron a hablar sobre financiación de muebles, muestras de pintura y si Jimena debería ir con pisos de roble blanco o nogal. Me senté en silencio, asintiendo en los momentos adecuados. No tenía ni idea de que los pisos de mármol en mi nuevo vestíbulo acababan de ser pulidos esa mañana, o que el contratista que había contratado estaba rehaciendo el solarium con gabinetes personalizados y puertas francesas que se abrirían a un jardín. Jimena una vez dijo, nadie con ingresos menores a 6 cifras debería siquiera mirarlo. No importaba. Aún no. Porque cuando se los mostrara, no iba a ser con palabras. Sería en metros cuadrados, en silencio, en el eco de sus tacones a través de mis pisos de piedra. La casa adosada olía a pintura fresca y play de limón, el aroma de los comienzos con solo un toque de tensión. Era sábado por la mañana, y aparecí exactamente a las 10 de la mañana como Jimena había pedido. Ni temprano, ni tarde, solo lo suficientemente puntual para ser útil sin parecer ansiosa. Llevaba vaqueros y una sudadera azul marino, el cabello recogido en una cola de caballo baja, y llevaba una caja de cupcakes de limón y frambuesa de una panadería en Chestnut Hill que Jimena una vez había dicho que era pretenciosa y demasiado cara. Los traje de todos modos. Hola, dije cuando Jimena abrió la puerta principal. Parecía levemente sorprendida, probablemente esperando que cancelara. Hola, no tenías que traer nada. Quería hacerlo, respondí simplemente, entrando. Felicidades de nuevo. El lugar era luminoso. Pisos de madera rubia, encimeras de cuarzo blanco, muebles de exhibición todavía en su lugar mientras esperaba que llegaran los suyos. Tenía esa personalidad limpia y neutral que hacía resaltar las fotos de Zillow, pero no decía mucho sobre la persona que se mudaba. Puedes dejar esos cupcakes en el mostrador, dijo Jimena, apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. Mamá está atrás desempacando cojines. Sonreí y la seguí, haciendo una pausa para observar la distribución. El espacio de vida de concepto abierto fluía hacia una cocina estrecha con hardware de alta gama. Nuevo, bonito, predecible. Traje un par de cajas del auto, dije. ¿Las quieres arriba? Jimena asintió. Eso sería genial. La habitación de huéspedes es la primera puerta a la derecha. Cuando regresé con las cajas marcadas libros con su letra ordenada, nuestra madre estaba parada en la isla de la cocina, doblando un trapo de cocina y luciendo completamente en su elemento. Liliana, dijo, sin levantar la vista. Siempre has sido buena en estas pequeñas tareas. Es tu papel realmente, la ayudante. Lo dijo como si me estuviera felicitando. Yo solo sonreí levemente. Feliz de ser útil. Todavía no había levantado la vista. No notó la caja de cupcakes gourmet o el ramo de tulipanes blancos que había colocado suavemente en un jarrón junto al fregadero. Jimena llamó por encima del hombro. ¿Dijiste que vas con las cortinas de lino para la habitación de huéspedes o el azul pálido? Lino, respondió Jimena, pasando a mi lado con un rollo de papel adhesivo en la mano. El azul se sentía demasiado frío. Asentí pensativamente. Inteligente. No me preguntaron qué pensaba de la casa. No me preguntaron sobre mi lugar o mi trabajo o nada en absoluto, así que no ofrecí nada. En cambio, mientras ellas se ocupaban con plástico de burbujas y forros de cajones, abrí silenciosamente el gabinete junto a la estufa, luego el que estaba sobre el refrigerador, y finalmente el cajón cerca del fregadero etiquetado «Fondos de mudanza». Una linda etiqueta pequeña que Jimena debió haber hecho con su máquina. Dentro había 3 billetes de 20 y algunos recibos. Metí la mano en el bolsillo de mi sudadera, saqué un sobre blanco liso y lo deslicé dentro. $1,000 en efectivo. Sin nota, sin firma, solo ayuda de la forma en que siempre la daba, silenciosa, invisiblemente. Jimena no lo encontraría hasta más tarde. O rodaría los ojos o lo tomaría sin comentarios. Tal vez ambos. Pero no lo hice por agradecimiento o reconocimiento. Lo hice porque podía, porque recordaba cada vez que había sido humillada por dinero y sabía, verdaderamente sabía, que lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te subestima es ayudarles de todos modos. Más tarde, mientras ataba la basura y me ofrecía a salir por café, mamá me dio una sonrisa tensa. Realmente prosperas en roles de apoyo, dijo,
asintiendo como si fuera un hecho. Encontré su mirada, cálida pero ilegible. Bueno, dije suavemente. Alguien tiene que sostener el marco mientras los demás cuelgan sus cuadros. Ella parpadeó como si no estuviera segura de si la había felicitado o insultado. Entonces Jimena llamó desde arriba y el momento pasó. Me escabullí unos minutos después diciendo que tenía una cosa de trabajo, lo cual era cierto en el sentido más amplio. Tenía llamadas programadas con la firma de diseño que había contratado para reimaginar la entrada de la mansión. Mientras me alejaba, la casa encogiéndose en el espejo retrovisor, me di cuenta de algo que me sobresaltó con su tranquila verdad. Todavía pensaban que estaba atrás. No tenían idea de que ya las había pasado. La fiesta de inauguración de Jimena fue del tipo que parecía más cara de lo que realmente era. Tablas de embutidos de Trader Joe's arregladas como si vinieran de un catering boutique. Una lista de reproducción curada para personas que querían sentirse cultas pero no desafiadas. Y servilletas de papel impresas con lámina dorada que decían «Bienvenido a casa». Llegué 10 minutos tarde a propósito. No demasiado tarde para llamar la atención. Solo lo suficiente para evitar el silencio incómodo que siempre me seguía a una habitación llena de familia. La casa adosada estaba llena. Compañeros de trabajo de la firma de Jimena, algunos vecinos, amigos de la universidad que no había visto en años. Todos bebían vino espumoso y comentaban sobre el salpicadero o la increíble luz en la sala de estar. Yo llevaba un suéter verde suave y vaqueros negros. Nada llamativo, solo lo suficientemente pulido para ser olvidable. Liliana, Jimena me vio cuando entré. Me dio medio abrazo, con cuidado de no manchar su maquillaje. Me alegra que hayas venido. No me lo perdería, dije, entregándole una delgada caja blanca con una cinta. ¿Qué es esto? Velas de soja vertidas a mano de un lugar en Mt. Eri, dije. Una es de menta de jardín, la otra de sándalo y rosa. Oh, dijo, girando la caja en sus manos. ¡Qué detallista! La movió al aparador como si estuviera archivando papeles. Nadie más lo vio, pero yo sí. Mamá apareció unos minutos después, vestida con lo que ella llamaba casual elegante. Una blusa crema con botones de perlas y pantalones que nunca habían conocido una arruga. Bueno, esto es simplemente encantador, dijo lo suficientemente alto para que la habitación escuchara. Tu propio lugar, Jimena. Finalmente lo lograste, cariño. Levantó su copa, con los ojos barriendo a los invitados. A diferencia de algunas personas, añadió con una sonrisa que casi pasaba por inocente. Las risitas que siguieron fueron suaves pero muy reales. Me quedé perfectamente quieta, con las mejillas calentándose, pero la columna recta. Jimena intervino, inclinando su copa hacia mí con esa sonrisa familiar. Al menos no sigo alquilando como alguna alma triste. Mis dedos se curvaron ligeramente alrededor de mi copa de vino. No reacciones. No les des nada. Tomé un sorbo, sonriendo lo suficiente para señalar tranquilidad. Un poco de celos es saludable, ¿verdad? Dije alegremente. Mantiene las cosas interesantes. Algunas personas rieron educadamente. La sonrisa de Jimena vaciló por medio segundo antes de volverse para rellenar la bebida de alguien. Deambulé hacia la esquina de la habitación fingiendo examinar una impresión enmarcada de un horizonte en acuarela. Estaba torcida. Mariana, que había llegado tarde y se había quedado atrás como una observadora social, me encontró cerca de la cocina. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, con los ojos mirando a Jimena al otro lado de la habitación. Estoy bien, dije. ¿De verdad? Me dio una mirada. Del tipo que significaba sé que no lo estás. Del tipo que solo una mejor amiga puede darte en una habitación donde nadie más ve los cuchillos. No saben, susurró. Todavía piensan que estás atrás. Lo sé. Y estás dejando que se burlen de ti. Tomé otro sorbo y sonreí. No por mucho tiempo más. Unos minutos después, Andrés, compañero de trabajo de Jimena, me preguntó dónde vivía, y repetí la línea habitual. Todavía en mi lugar cerca de Manayun. Pequeño pero el alquiler es bueno.
No estoy lista para comprar todavía. Él asintió, sin sospechar nada, porque este no era el momento. Esta era la escena antes de que se levante el telón. Me quedé otros 20 minutos, lo suficiente para ayudar a rellenar las papas fritas y enderezar la pintura torcida cuando nadie miraba. Luego dije que tenía una reunión de trabajo temprano y me escabullí en silencio, caminando sola por la fría acera suburbana, el eco de la risa y la crueldad de bajo grado aún desvaneciéndose detrás de mí. Pensaban que la broma seguía siendo sobre mí, pero aprenderían lo suficientemente pronto que yo no era el remate. Yo era la trampa. El mensaje de texto llegó a las 9:12 de la mañana. Justo cuando estaba doblando una servilleta de lino en un triángulo suave para el lugar. J y yo en el barrio. Jaga. Todavía no me interesan los salones de té de alquiler, pero gracias X la invitación. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera. Como si la repetición pudiera de alguna manera suavizar la condescendencia de su tono. No lo hizo. Miré la pantalla, con el pulgar flotando sobre 1000 respuestas diferentes, ninguna de las cuales habría hecho mella en su engreimiento. No el tipo de engreimiento que venía de los hechos, sino el que venía de la falsa seguridad de subestimar a alguien. Ella pensaba que la había invitado a algún café. Pensaba que la dirección que había enviado por mensaje era otro pequeño alquiler en otra parte creativa de la ciudad, probablemente con luces de cuerda y tazas de Ikea y una silla tambaleante o dos. No tenía ni idea. Bloqueé el teléfono y lo dejé suavemente sobre la encimera. Mármol italiano veteado con los grises suaves y cremas pálidos que me recordaban a la niebla de la mañana temprano. La cocina olía débilmente a pulidor de limón y peonías. Las flores estaban recién cortadas esa mañana y dispuestas en un simple jarrón de vidrio. Sin ramas exageradas, sin destellos dramáticos, solo elegancia tranquila como todo lo demás aquí. La casa finalmente había cobrado vida. Mi vida. Los accesorios dorados personalizados brillaban bajo la iluminación de los gabinetes. Las ventanas de piso a techo dejaban entrar el sol de invierno como si hubiera sido convocado solo para esta casa. Y la tetera, una de porcelana que mi padre me había dado el año que me gradué, estaba en la estufa, limpia y esperando. Respiré hondo y le susurré al silencio. Oh, querrás beberte en esta. Porque esto no era solo una casa. Era un ajuste de cuentas. La invitación que le envié a Jimena la noche anterior había sido deliberada. Sin pretensiones, sin explicaciones, solo mi nombre y dirección y las palabras, pásate un rato. Tengo cones de limón enfriándose. Incluso había hecho los cones por si acaso. Calientes, mantecosos con motas de ralladura y un chorrito de glaseado de azúcar que atraparía la luz de manera perfecta. Quería que viniera. Quería que viera. No porque necesitara su aprobación, sino porque necesitaba su silencio. Ese silencio atónito y sin parpadear que da la gente cuando entra en un lugar que estaban seguros de que no podías permitirte. Un lugar al que asumían que nunca pertenecerías. El tipo de silencio que reemplaza cada insulto, cada indirecta, cada sigues alquilando con el golpe de la realidad cayendo al suelo. El tipo que no puedes fingir. No respondía a su mensaje. No necesitaba hacerlo. Ella vendría eventualmente. La curiosidad siempre pesa más que el desprecio. Y cuando lo hiciera, estaría esperando en mi casa, en mi mesa, con el té ya reposando. El timbre de la puerta sonó en una mañana de martes sin viento, rompiendo la quietud que se había asentado sobre la casa como terciopelo. Yo estaba en el solarium, con un libro abierto en mi regazo, aunque no había pasado la página en 15 minutos. Algo me había dicho que hoy sería el día. Había horneados cones frescos esa mañana. Misma receta, más ralladura, y dejé el té reposando como siempre, por si acaso. Cuando el intercomunicador cobró vida con un crujido, no me inmuté. Liliana, oye, es Jimena. Estaba cerca y pensé que podría, ver tu apartamento. Incluso a través del audio granulado, podía escuchar la vacilación, la informalidad forzada, la forma en que su voz se curvaba hacia arriba en el apartamento, como si estuviera tratando de hacerlo sonar pequeño, como si todavía creyera que podría serlo. Presioné el botón, tranquila y clara. Entra. Hice escones de limón.
Silencio por medio segundo, luego un murmurado. Ok. Vi desde la ventana como las puertas de hierro forjado crujían al abrirse a la orden, el motor zumbando suavemente bajo su peso, y ahí estaba ella. El elegante SUV plateado de Jimena se arrastró lentamente como si no estuviera segura de tener la dirección correcta. Su cabeza se inclinó ligeramente al pasar los setos, con el ceño fruncido. Ni siquiera había llegado a la mitad del camino de entrada, y ya podía sentir los engranajes en su cerebro rechinando contra los hechos. Esto no era una unidad. Esto no era un edificio sin ascensor. Esto era un hogar diseñado para silenciar a la gente con reverencia. 3 pisos de piedra cubierta de hiedra se alzaban ante ella, estoicos y sin disculpas. Las ventanas de vidrio emplomado brillaban bajo el sol de invierno. El camino circular envolvía pulcramente una fuente que seguía corriendo incluso en enero porque pagué extra al contratista para instalar una base calefactada. Ella se detuvo y se quedó allí sentada por un segundo, con la mano todavía en la palanca de cambios. Me quedé donde estaba enmarcada en la entrada principal, una suave blusa marfil metida en vaqueros oscuros, cabello suelto, sin zapatos, solo conectada a tierra y tranquila. Finalmente salió, alisándose la chaqueta como si de alguna manera la protegiera de lo que estaba viendo. «¿Es esto?», comenzó, caminando hacia los escalones delanteros lentamente, como si no confiara en que no se desvanecieran bajo ella. «Aquí es donde vivo», dije suavemente. «He estado aquí unos meses». Sus ojos rebotaron de las ventanas arqueadas a la puerta lacada en negro, luego al llamador de latón pulido con forma de cabeza de león. «Pero dijiste». «Sé lo que dije», respondí. Estaba dejando que las cosas se asentaran. La palabra asentaran pareció aterrizar en algún lugar entre sus clavículas y le quitó el aliento. Me hice a un lado, dejando que la puerta se abriera más. «Entra». «Los cones todavía están calientes». Parpadeó una vez, luego cruzó el umbral. La vi cruzar a mi mundo, sus botas haciendo clic suavemente contra el piso de roble en espiga. Su mirada se disparó a través del techo abovedado, la moldura de corona, la luz suave que caía a través del tragaluz y golpeaba la isla de mármol como un reflector. Su respiración se detuvo cuando vio las flores en el centro de la cocina, peonías rosa pálido, recién cortadas y abiertas de par en par, descansando en un jarrón de cristal que una vez perteneció a nuestra abuela. No habló. Serví té en delicadas tazas blanco hueso y coloqué un scone en un pequeño plato de porcelana frente a ella. Se sentó rígidamente en la isla, con los ojos todavía recorriendo los contornos de todo lo que no había imaginado que yo pudiera tener. ¿Crema?, pregunté, con voz uniforme. Ella sacudió la cabeza, sin habla por primera vez en años. Removí el mío en silencio, la cuchara tintineando suavemente contra la taza. Entonces sonreí, suave e inquebrantable. Supongo que en fotos se ve pequeña, dije. Jimena ni siquiera llegó más allá del vestíbulo antes de retroceder de nuevo. Apenas había terminado de poner la segunda taza de té cuando escuché el clic agudo de sus tacones contra los escalones de pizarra del frente. Luego nada, una pausa, un cambio. Sus pasos se invirtieron. La seguí en silencio hasta la puerta principal, con cuidado de no dejar que la tetera se derramara. Desde la ventana de la entrada, la vi parada al borde del camino de entrada con su teléfono aferrado en ambas manos como una balsa salvavidas. Estaba caminando de un lado a otro, moviendo la boca rápido. Abrí la puerta lo suficiente para captar las palabras. «No, mamá, escúchame. Tienes que venir ahora mismo. No, no pares por gasolina. Solo sube al auto y conduce. Te juro por Dios, no creerás esto». Un momento de silencio. Luego más agudo. «Ella es la dueña. Esta casa es suya». La voz de Jimena se quebró al final, como si decirlo en voz alta fracturara algo interno. Salí completamente al umbral, dejando que la luz del candelabro se derramara a través de la entrada detrás de mí, pintando el espacio en un oro cálido que parecía sacado de un catálogo. Ella se volvió, sobresaltada, y me miró parpadeando desde el pie del camino. Sostuve la tetera con ambas manos, firme y tranquila. «¿Todo bien?», pregunté. Ella me miró como si yo fuera otra persona completamente. Tal vez lo era.
¿Tú? ¿Tú realmente vives aquí? Su voz era un susurro ahora, entretejida con confusión. ¿Esto es tuyo? Asentí lentamente. Cada centímetro cuadrado. Pero, ¿cómo? El té se está enfriando, dije suavemente, y me volví hacia adentro, dejando la puerta abierta detrás de mí. Los pasos no llegaron de inmediato. La imaginé parada allí procesando la hiedra en las paredes, la simetría de los setos, el hecho de que la puerta tenía su nombre registrado como visitante, no como residente. No necesitaba darme la vuelta para saber que me seguiría. No esta vez. Pasaron 10 minutos, tal vez menos. Luego el timbre sonó de nuevo. Presioné el intercomunicador. Soy yo. La voz de mamá cortante y escéptica. Me dijeron que ha habido algún malentendido. Sonreí, soltando el botón. Entra, dije. Querrás ver esto por ti misma. Las puertas se abrieron con suavidad, del tipo que solo los motores bien mantenidos pueden lograr. Vi desde la ventana del frente cómo el sedán de mamá entraba rápido, como si pensara que la urgencia podría cambiar lo que estaba a punto de ver. Salió del auto antes de que se detuviera por completo, todavía ajustándose el abrigo. ¿Dónde está Jimena? Espetó, con los ojos escaneando el porche. Está adentro, llamé desde la puerta. Su mirada se desplazó hacia arriba pasando por mí, pasando por el candelabro brillante, pasando por la enorme puerta principal que parecía pertenecer a un museo. Luego volvió a bajar hacia mí, a la tetera que todavía sostenía, a la sonrisa tranquila en mi rostro. Subió un escalón, luego otro. ¿Es esto un alquiler? Pregunté, con la voz más baja ahora. No. Sus ojos se entrecerraron. ¿La casa de un amigo? No. ¿Entonces qué? Di un paso atrás y abrí la puerta más. Bienvenida a mi hogar. Las palabras se sentaron entre nosotras como un guante arrojado, pero no había malicia en mi tono. Solo verdad tranquila. El tipo de verdad que no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Ella vaciló, justo lo suficiente para que el aire cambiara. Entonces Jimena apareció al final del pasillo, todavía sosteniendo su taza de té. Parecía conmocionada, como si hubiera entrado en una escena que no podía entender. Mamá, dijo sin aliento. Es real. Es todo suyo. Los ojos de mamá se movieron de Jimena a la moldura de corona sobre mi cabeza, a la pintura al óleo enmarcada detrás de mí. Luego finalmente a mí, pero no dijo nada. Y en ese silencio, encontré algo que no había esperado. No vindicación, no triunfo, solo paz. Me volví hacia la cocina, dejando que el suave tintineo de la tetera contra la porcelana llenara el aire. ¿Sigues tomando crema, verdad? Pregunté por encima del hombro. Sin respuesta, solo pasos. Pasos suaves, reacios e incrédulos entrando en el espacio que una vez dijeron que nunca tendría. La puerta principal ni siquiera había terminado de cerrarse detrás de mamá cuando se detuvo por completo. Sus tacones hicieron clic una vez en el mármol, luego no más. Se quedó allí, con la respiración atrapada en la garganta, los ojos viajando por la amplia escalera, a lo largo de las costillas de cristal del candelabro, a través de las pinturas al óleo y el techo abovedado que parecía elevarse más cuanto más miraba. ¿Esto? Susurró. Esto es. Jimena corrió detrás de ella, con las manos temblando. Mamá, soltó. Nos dijiste que estaba en la quiebra. Las palabras aterrizaron como una bofetada. No me inmuté. Levanté mi taza, tomé un pequeño sorbo de té y la volví a dejar en el plato con un sonido suave y deliberado. Nunca dije eso, respondí con calma. Tú lo asumiste. Mamá se volvió hacia mí lentamente. Me dijiste que estabas alquilando. Te dije que no estaba lista para comprar, corregí. Esas no son la misma cosa. La voz de Jimena se quebró. Pero dejaste que pensáramos. Dejé que pensaran lo que quisieran, dije. Nunca mentí. El silencio se estiró. La cara de mamá cambió, el color drenándose y luego regresando demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo? Exigió. Un tiempo,
¿Cuánto tiempo? Repitió más agudo. Lo suficiente para aprender quién era yo sin sus opiniones. Jimena se hundió en el borde de una silla de terciopelo, mirando al suelo. Dejaste que nos burláramos de ti, dijo débilmente. Dejaste que mamá te humillara. ¿Por qué? Encontré sus ojos. Porque necesitaba saber si alguna vez pararían. Ninguna de las dos respondió. Los hombros de mamá se desplomaron, algo frágil finalmente rompiéndose a través de su postura rígida. Te teníamos miedo, dijo de repente, con la voz temblando. ¿Sabes eso? Jimena levantó la vista, sobresaltada. Mamá, no. Siempre lo tuvimos, continuó, con los ojos todavía en mí. Eras igual que tu padre. Callada, observadora, siempre alcanzando más alto. No podíamos controlarte. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier insulto que hubieran lanzado jamás. Cuando no podemos controlar algo, añadió Jimena suavemente, lo hacemos pequeño. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No ira. Comprensión. Así que me llamaron poco práctica, dije. Inestable. Una soñadora, trago mamá. Era más fácil que admitir que eras más fuerte. Me puse de pie alisando la tela de mi blusa y caminé hacia ellas. Cada paso resonaba. No construí esto para lastimarlas, dije. Lo construí porque lo merecía. Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas. Pensamos que nos necesitabas. Sacudí la cabeza suavemente. Necesitaban que las necesitara. No tenían respuesta para eso. Levanté la tetera y serví, el vapor subiendo entre nosotras como una llamada a escena silenciosa. ¿Té? Pregunté. Y por primera vez en mi vida, me miraron no como la hija menor, sino como la mujer a la que habían subestimado. Las camelias apenas comenzaban a florecer cuando nos sentamos en la mesa de piedra en el jardín trasero, yo, Jimena y mamá. Era tarde en la mañana, principios de primavera, el tipo de día que hacía que todo se sintiera más tranquilo de lo que realmente era. Brisa suave, luz solar filtrada, un susurro de ramas muy por encima de nosotras como si la casa estuviera conteniendo la respiración. El jardín había tomado forma más rápido de lo que esperaba. Había contratado a un equipo de paisajismo el día después de nuestro enfrentamiento en el vestíbulo. Y por una vez, me dejé elegir la belleza primero. Caminos sinuosos, rosas trepadoras y dos bancos perfectamente colocados que lo hacían sentir como un secreto con el que alguien tendría la suerte de tropezar. Ahora, bebíamos café de tazas a juego mientras un colibrí revoloteaba junto a la glicina. Yo había hecho pan de plátano desde cero. Jimena había traído una carpeta de contratos de trabajo. Mamá había traído sus gafas de lectura y un bloc de notas legal etiquetado preguntas de pensión en su letra cuidadosa y directa. Ya no me llamaban ayudante. Me llamaban por mi nombre. Jimena golpeó su bolígrafo contra la mesa de vidrio y se recostó con un suspiro. Mi equipo acaba de ser reasignado de nuevo, dijo. Nuevo supervisor de Nueva York. Veremos cuánto dura. ¿Estás pensando en cambiar de firma? Pregunté, alcanzando el azucarero. Tal vez, admitió. He estado sondeando el terreno. Tenías razón sobre esa revisión del currículum. Conseguí más respuestas en 2 semanas que en los últimos 6 meses combinados. Asentí una vez. Sin engreimiento, solo calma. Mamá, sentada entre nosotras, se ajustó las gafas y miró sus notas. Necesito hablar con alguien en la junta de pensiones sobre mi reinversión, dijo. Y esos estados de cuenta anuales, han estado enviando duplicados. ¿Puedo conectarte con alguien en Astra?, ofrecí. Su equipo de cuentas de jubilación es sólido. Ella hizo una pausa. Luego asintió. Eso sería útil. Gracias. Simple, directo, sin sarcasmo. Casi me sobresaltó. Durante mucho tiempo, simplemente nos sentamos allí, el sonido de las campanas de viento y el tráfico distante llenando las pausas. Entonces Jimena me miró, su voz baja y extrañamente suave. ¿Qué crees que diría papá sobre todo esto? Dejé mi taza suavemente.
La pregunta no dolió. Ya no. Miré alrededor del jardín, la luz del sol bailando en el borde de las gafas de mamá, la calidez del asiento debajo de mí que me había ganado con años de silencio y estrategia. Sonreí. Diría que lo hice bien, dije. Y que finalmente dejé de esconderme. Ambas asintieron lenta y silenciosamente, como si lo estuvieran asimilando. No solo escuchando, sino aprendiendo. Los viejos patrones no habían desaparecido por completo, pero se habían suavizado. Perforamos los roles, y yo ya no era la desvalida. Yo era quien construyó la mesa que ahora compartíamos. El cementerio se veía diferente ahora. La misma colina, la misma fila tranquila bajo los robles. Pero el aire se sentía más cálido, no solo porque era primavera de nuevo, sino porque ya no venía aquí cargando vergüenza. Aparqué debajo del mismo árbol donde me había parado bajo la lluvia un año antes, sosteniendo hortensias y tragando humillación. Esta vez no había tormenta, ni burla de madre, ni eco de la broma cruel de una hermana, solo el canto de los pájaros y la luz suave flotando a través de las ramas de arriba. Caminé por el sendero lentamente, los tacones crujiendo contra la grava, una mano agarrando un sobre delgado, la otra metida en el bolsillo de mi gabardina. Habían pasado exactamente 12 meses desde el funeral, y todo había cambiado. La tumba de papá estaba cerca de la parte trasera, escondida junto a un muro de piedra cubierto de hiedra. Su lápida era modesta, su nombre tallado limpiamente, nada dramático. Pero hoy, tenía algo que dejarle. Me arrodillé junto a la hierba, saqué el sobre de mi abrigo y deslicé el periódico doblado. De Philadelphia Tribune, edición dominical, un artículo de página completa con un titular en negrita: Liliana Quiroga dará el discurso principal en la Cumbre Nacional de Tecnología. Una voz redefiniendo el liderazgo en innovación. Había una foto mía a mitad del discurso de un panel el mes anterior. Blazer impecable, expresión enfocada, manos capturadas a mitad de un gesto. El artículo detallaba mi viaje, mi producto y mi visión de una tecnología que no solo escalaba, sino que servía a las personas con dignidad. Aplané la página, luego la coloqué suavemente junto a la base de la lápida, pesándola con una piedra de río lisa que había recogido de mi propio jardín esa mañana. Hola, papá, dije suavemente. Pensé que querrías ver esto. La brisa cambió, agitando el borde del papel. Sonreí. Tenías razón al creer en mí, susurré. No solo en los momentos en que tuve éxito, sino en los que aún no lo había tenido. En los que todavía estaba construyendo en secreto, todavía sentada en un escritorio heredado, soñando en silencio. Creíste antes de que nadie más pudiera verlo. Me levanté sacudiendo las rodillas de mis pantalones. La casa seguía siendo mía. La compañía seguía creciendo. Jimena y mamá seguían en mi vida, menos afiladas ahora, menos seguras de su versión del mundo. No éramos perfectas, pero éramos reales, y yo había encontrado mi centro. Miré hacia abajo una última vez a la piedra y al papel. Luego me di la vuelta, enderecé mis hombros y caminé hacia el sendero. El sol estaba cálido contra mi espalda, y el horizonte de la ciudad parpadeaba débilmente en la distancia. En el borde del cementerio, hice una pausa, con una mano en la puerta. Finalmente creo en mí también, dije en voz alta. Y luego caminé hacia adelante. Sin prisa, sin miedo, sin necesidad de explicar, solo una certeza tranquila creciendo firme en mi pecho. Esta era mi vida ahora, y había construido cada centímetro de ella.